El año 2026 se cierne sobre nosotros como una sombra ineludible. ¿Qué pasaría si la visión más terrifying, aterradora, de Baba Vanga, la oráculo ciega, esa que fue sellada durante décadas por miedo a su impacto, por fin ha sido revelada, en nuestro tiempo? Ella no solo predijo la caída de imperios o catástrofes devastadoras. Baba Vanga vio algo diferente, algo mucho más insidioso. Vio una sombra silenciosa, un enemigo invisible que ya se filtra en cada rincón de tu vida. Un poder que no grita, sino que susurra, y antes de que siquiera levantes la mirada, estará en todas partes. Esto no es un cuento. Es una profecía, viva. Lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu forma de ver el mundo, sino que podría ser la urgent warning, advertencia urgente, que tu alma necesita desesperadamente. La verdad que los poderosos temieron revelar, y que podría transformar todo lo que crees saber sobre el mañana. Tu destino, personal y el de tus seres queridos, pende de este conocimiento. Permanece con nosotros. No te atrevas a mirar hacia otro lado. Esto no es solo una historia, es la profecía, que tu alma ha estado esperando. Quédate hasta el final, porque la última señal, es la más crítica de todas. La historia de la humanidad es una epopeya, un tapiz intrincado tejido con los hilos invisibles del destino, la fe inquebrantable, y a menudo, un temor primordial. Desde que la conciencia despertó en el hombre, hemos alzado la mirada hacia el cielo nocturno, hemos hurgado en las profundidades de textos sagrados y hemos sintonizado nuestros oídos con las voces de aquellos que parecían tocar los velos del tiempo, trayéndonos mensajes de mundos más allá de nuestra comprensión. Pero, ¿qué ocurre? Pregunto, cuando esas voces susurran advertencias tan abismales, tan visceralmente inquietantes, que la propia razón, nuestro baluarte de la lógica, se estremece hasta sus cimientos? Nos encontramos, mis queridos espectadores, no en un cruce de caminos cualquiera, sino al borde de un precipicio cósmico. El horizonte del año 2026 se cierne sobre nosotros, no como una promesa de progreso, sino como una sombra, una premonición que desafía toda lógica y nos confronta con nuestra propia insignificancia. Hay algo, una magnitud que se gesta, tan inmensa y perturbadora, tan ajena a nuestras concepciones actuales, que incluso aquellos que ejercen el poder, los verdaderos arquitectos de nuestro destino geopolítico y económico, los que se creen en control absoluto, podrían verse reducidos a un silencio petrificado. Esto, permítanme ser enfático, no es una mera hipótesis científica surgida de los fríos confines de un laboratorio, ni es un anuncio político, calculado para manipular nuestras emociones o apaciguar nuestras ansias. No. Esta es, en su forma más pura y escalofriante, una advertencia. Una revelación. Un grito ahogado que emana de un lugar mucho más incómodo para nuestra endeble razón, para nuestra ciencia, para nuestra insolente arrogancia humana. Es el eco de un futuro que ya está golpeando a nuestra puerta. ¿Acaso estamos siendo preparados, sin saberlo, para un evento sin precedentes, un cataclismo definitorio que no solo reconfigurará mapas, sino que moldeará el alma colectiva de la humanidad? ¿O es que el cosmos mismo, en su infinita y a menudo inescrutable sabiduría, nos está inundando con señales inequívocas que, en nuestra distracción y comodidad, hemos optado por ignorar, por ridiculizar, por rechazar de plano? ¿No es acaso posible que la historia no sea una línea recta hacia el progreso, sino un ciclo, un gigantesco engranaje girando, y que los ecos de antiguas advertencias estén a punto de resonar con una fuerza terrifying, aterradora, en nuestro presente, en nuestros hogares, en nuestras propias mentes? ¿Qué verdad oculta se ha mantenido en secreto, aguardando el momento justo para ser revelada?
El corazón de esta inquietud creciente, el epicentro de esta inminente revelación que promete un shocking, impactante, despertar, yace en la visión de una mujer ciega. Pero no una ceguera cualquiera, una ceguera que, paradójicamente, le otorgó una visión interna tan nítida, tan certera, que vio el futuro con una claridad tan escalofriante que, aún hoy, su legado sacude los cimientos de nuestra incredulidad y escepticismo. Su nombre era Baba Vanga. Nació en la desolación y pobreza de un pequeño pueblo búlgaro en 1911. Una infancia marcada por la oscuridad física, pues la perdió en la niñez, arrancada por una tormenta violenta que, en lugar de poner fin a su existencia, sellaría su destino, para siempre, transformándola de una niña común en una vidente. Con el tiempo, se convertiría en los Balcanes en lo que Nostradamus fue para Occidente, no solo una oráculo, no solo una vidente, sino una verdadera mensajera de lo que estaba por venir, una intérprete de los susurros del tiempo. Pero de todas sus profecías, legendarias, de todas sus enigmáticas visiones que se han cumplido con una precisión espeluznante a lo largo de las décadas, hay una en particular que ha permanecido velada, envuelta en un manto de secreto. Una que no fue pronunciada a la ligera en plazas públicas, ni compartida abiertamente con las masas. Un mensaje que, antes de exhalar su último aliento, dejó sellado con instrucciones precisas, específicamente para el año 2026. Una profecía guardada, celosamente oculta, casi olvidada por el profundo miedo a su verdadero impacto, a su poder transformador. ¿Por qué, nos preguntamos, se ocultó este mensaje con tanta diligencia, con tanta conspiración de silencio? ¿Qué verdad insoportable, qué revelación tan trascendental, contiene que requería ser resguardada del pánico masivo, de la anarquía social? ¿Qué clase de eventos son tan profundos, tan irrevocablemente transformadores, que sus guardianes esperaron hasta este preciso momento, en nuestro caótico presente de 2024 a 2025, para desvelarlos al mundo? Es como si el destino, mismo hubiera orquestado este countdown, cuenta regresiva, esperando la alineación perfecta de las estrellas, o quizás, la desesperación perfecta de la humanidad. Hoy, ese mensaje, que durante incontables décadas fue una caja de Pandora cerrada, una reliquia de sabiduría prohibida, finalmente ha sido revelada. Y lo que contiene, no es solo impactante para nuestra mente lógica. Es profundamente inquietante para nuestro espíritu. Es una de esas verdades desgarradoras que nadie, en su sano juicio, desearía escuchar, pero que en el fondo de nuestro ser, todos sentimos que necesitamos conocer, que estamos destinados a entender, antes de que el telón de la historia caiga sobre nosotros de una manera irreversible. Es un countdown, cuenta regresiva, hacia algo verdaderamente terrifying, aterrador, una warning, advertencia, shocking, impactante, que nos obliga, que nos implora a despertar de nuestro letargo colectivo. La visión de Baba Vanga para 2026, mis amigos, es diferente a todo lo que hemos visto, a todo lo que hemos leído en los anales de la profecía. Es la profecía sellada. Y en los próximos minutos, desvelaremos sus capas, descifraremos sus señales, pieza por pieza, no con ánimo de diversión o entretenimiento superficial, sino con la solemnidad reverente de quien comparte una hidden truth, verdad oculta, que es destinada a cambiar, fundamentalmente, la forma en que percibimos nuestro propio futuro. ¿Están realmente listos para enfrentar la verdad que Baba Vanga previó? Porque una vez que estas palabras resuenen en sus oídos, una vez que la luz de esta hidden truth, verdad oculta, ilumine su mente, no habrá vuelta atrás. El viaje apenas comienza. Para comprender la magnitud de la profecía, que nos ha sido revelada, para el año 2026,
debemos primero sumergirnos en el origen, en la raíz misma de la voz que la pronunció. Porque sin la cimentación de su credibilidad indiscutible, sin la comprensión de su singular e inquebrantable autoridad, el peso de sus advertencias más recientes podría perderse en el torbellino de la incredulidad moderna. Adentrémonos en la vida de Evangelija Pandeva Gusterova, una mujer cuyo nombre completo pocos recuerdan, pero cuya esencia como Baba Vanga, la abuela Vanga, resuena a través de la historia como un eco de lo inescrutable. Nació en 1911, en un rincón empobrecido de lo que hoy es Macedonia del Norte, un lugar donde la vida era dura, la existencia precaria y el futuro, para la mayoría, una cruel incógnita. Su infancia no estuvo marcada por lujos o comodidades, sino por la austeridad de la tierra y la lucha diaria. ¿Quién podría haber imaginado que de tal humildad surgiría una de las videntes más influyentes de la era moderna? Pero su destino, tomaría un giro dramático, una metamorfosis Sopkin, impactante, que la arrancaría de lo ordinario para catapultarla a los reinos de lo extraordinario. Cuando tenía apenas 12 años, una tormenta violenta, un torbellino furioso de viento y arena, la arrastró y la cegó. Fue un evento tan traumático que su familia creyó que su vida, ya de por sí difícil, quedaría atrapada para siempre en la oscuridad, en el silencio de una existencia truncada. Pero, ¿y si esta no fue una tragedia, sino una puerta? ¿Una iniciación brutal pero necesaria? ¿Y si el velo de la visión física se desgarró para que un velo mucho más profundo, el del tiempo mismo, pudiera ser levantado ante sus ojos internos? Fue precisamente después de este cataclismo personal, después de que la luz del mundo material se extinguiera para ella, cuando comenzaron a manifestarse fenómenos inexplicables. Baba Vanga no veía con los ojos del cuerpo, su percepción trascendía las limitaciones de lo físico. Ella veía más lejos que casi cualquiera, no a través de meras imágenes, sino a través de lo que sus biógrafos y seguidores describen como una visión sobrenatural, una claridad que aún hoy estremece, una capacidad para percibir el futuro con una nitidez escalofriante. Como lograba una niña, luego una mujer, describir hechos que no tenía forma humana de conocer. ¿Mediante sueños? ¿Trances? O quizás una conexión directa con una fuente de conocimiento que la mayoría de nosotros apenas podemos concebir. La respuesta, envuelta en el misterio, subraya la naturaleza misma de la profecía. Su reputación creció, no por su propia búsqueda de fama, nunca escribió libros, nunca alardeó de sus dones, sino por la asombrosa precisión de sus palabras. Personas desesperadas, afligidas por enfermedades incurables o por la incertidumbre de sus futuros, acudían a su humilde hogar. Y de allí salían, no con promesas vacías, sino con respuestas, con advertencias que salvaban vidas, con conocimientos que la razón convencional no podía explicar. Ella no ofrecía frases vagas, símbolos confusos o adivinanzas ambiguas. No. Ella daba fechas, lugares, detalles con una convicción que silenciaba al más escéptico. Pronto, su fama trascendió las fronteras de su pequeño pueblo y de su nación balcánica. Fue bautizada como la Nostradamus de los Balcanes, un título que la colocaba a la altura de uno de los videntes más renombrados de la historia. Pero para millones, ella era mucho más que eso, era una voz que advertía, que guiaba, que parecía provenir de un lugar que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, aún no entendemos del todo. Su influencia fue tal que políticos influyentes y científicos la visitaban en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque la verdad, cuando es tan profundamente inquietante y tan indiscutiblemente precisa, a menudo desafía las estructuras de poder y las narrativas establecidas, obligando a los poderosos a confrontar una realidad que escapa a su control. Muchos de estos visitantes de élite se marchaban en silencio,
profundamente conmocionados. ¿Qué visiones les mostró? ¿Qué verdades les susurró que les arrebató el habla? Este Mystery Box, caja de misterio, que rodea sus encuentros con la élite solo refuerza el trust, confianza, en su autoridad. Así pues, el escenario está dispuesto. Hemos establecido la innegable autoridad de Baba Vanga. Hemos vislumbrado la profundidad de su don, nacido de la oscuridad y refinado por la experiencia. Su vida no fue una coincidencia, fue un destino, forjado para ser un canal, un conducto para signs, señales, y warnings, advertencias, que, ahora más que nunca, parecen ser vitales para la supervivencia de la humanidad. Su voz, una vez susurrada en la intimidad, ahora se alza con una urgencia terrifying, aterradora, hacia nuestro presente. Y es en esta verdad, en esta base de una credibilidad inquebrantable, donde debemos cimentar nuestra comprensión de la profecía, sellada para 2026. Porque lo que vamos a explorar a continuación no es especulación, sino el cumplimiento de palabras dichas por un oráculo cuya claridad escalofriante ha resonado a lo largo de las décadas. ¿Están listos para escuchar los Echoes from the Past, ecos del pasado, que confirman el countdown, cuenta regresiva, hacia un futuro incierto? Ahora, habiendo establecido la figura enigmática de Baba Vanga, la oráculo ciega de los Balcanes, es imperativo que, antes de adentrarnos en las sombrías revelaciones de 2026, pausemos y miremos hacia atrás. Porque la verdadera fuerza de una profecía, no reside en su misterio, sino en su cumplimiento. Y la historia está repleta de los Echoes from the Past, ecos del pasado, de Baba Vanga, resonando con una claridad escalofriante que nos obliga a prestar atención, a trust, confiar en su don, y a confirmar su autoridad. ¿Acaso no es la prueba del tiempo el crisol donde se forja la verdad más inquebrantable? Hablemos, pues, de esos momentos clave, esos hitos que marcaron la historia y que ella, sin ver con sus ojos terrenales, ya había vislumbrado con una nitidez que aún hoy nos desasosiega. Ella habló de la caída de la Unión Soviética. Piensen en ello. Una superpotencia inexpugnable, un coloso que parecía desafiar el tiempo, el control, el mismísimo tejido de la geopolítica. En la cúspide de su poder, ¿quién podría haber imaginado que se desmoronaría? Sin embargo, Baba Vanga lo predijo, viendo su fractura mucho antes de que el mundo occidental pudiera siquiera concebirla. No fue un accidente político, ¿verdad? Fue un destino, trazado, percibido por la vidente cuando para el resto, era una fantasía absurda. Esta warning, advertencia, temprana, este conocimiento de la disolución de un imperio, ¿no es acaso el primer ladrillo en el muro de su credibilidad? Luego, vino la tragedia de Chernóbil. Un desastre nuclear de proporciones bíblicas, un velo de radiación que se extendió silenciosamente sobre Europa. La oráculo búlgara, con años de antelación, ya había descrito la catástrofe, la explosión silenciosa, la tierra herida, la invisibilidad del veneno que segaría innumerables vidas. Ella, una vez más, vio lo que los ojos humanos no podían, lo que la ciencia no había podido prever a tiempo. ¿Fue pura coincidencia o una señal inequívoca de un don que trascendía los límites de lo racional? ¿Y qué hay de la amada princesa Diana? La reina de corazones, un icono global. Baba Vanga, de nuevo, vio su trágico final. Ella describió el accidente, la huida, el destino sellado en la oscuridad de un túnel parisino, mucho antes de que la tragedia se cerniera sobre el mundo. Detalles íntimos de un evento que conmovió a millones, como pudo una mujer ciega en un rincón de Bulgaria conocerlos con tanta antelación. Fue su corazón el que conectó con el destino, de la princesa,
o sus visiones eran un mapa detallado del futuro. Pero quizás, una de sus profecías, más shocking, impactantes, y que ha quedado grabada a fuego en la memoria colectiva, es la referente al 11 de septiembre. Ella dijo, con una ambigüedad poética pero aterradoramente precisa, los hermanos americanos caerán tras ser atacados por pájaros de acero. En su momento, nadie pudo comprender estas palabras. ¿Pájaros de acero? ¿Qué significado podría tener? Hasta que el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas, dos monumentos a la ambición humana, símbolos de la modernidad y el poder, se desplomaron tras ser impactadas por aviones secuestrados. Aviones, pájaros de acero. Las palabras de Banga, décadas antes, se volvieron imposibles de ignorar. No solo vio el evento, sino que lo codificó en un lenguaje que solo el tiempo podría descifrar. ¿Acaso esto no es la prueba definitiva de que hay un plan mayor, un destino, que se revela a través de estos videntes, que desafía nuestra limitada percepción? Luego vino el tsunami de 2004. Baba Vanga, con una precisión escalofriante, advirtió sobre una ola gigantesca que cubriría la costa y mataría a miles, mucho antes de que el océano Índico vomitara su furia, borrando ciudades enteras del mapa y arrebatando la vida a más de 200,000 almas. Ella profetizó que el mar traería la muerte sin aviso. Esta no fue una vaga advertencia sobre el clima, fue una descripción vívida de una catástrofe específica. Es como si la Tierra misma, en sus movimientos sísmicos, le susurrara sus secretos, más devastadores. Ella también vislumbró el surgimiento de ISIS, una fuerza oscura que, años antes de su aparición global, ya era parte de sus sombrías visiones, una nueva encarnación de la lucha entre la luz y la sombra que siempre ha atormentado a la humanidad. Y finalmente, una de sus profecías, más enigmáticas y que aún hoy nos deja con un curiosity gap, vacío de curiosidad, abrumador, que nos obliga a cuestionar la trayectoria misma del poder en el mundo. Ella afirmó que un hombre negro sería el 44º presidente de los Estados Unidos. Una predicción que parecía descabellada en su tiempo, pero que se cumplió con la elección de Barack Obama. Pero lo que dijo después, lo que susurró sobre ese mismo hombre, es lo que hiela la sangre de muchos y enciende las alarmas en los corazones de quienes siguen sus señales, con devoción. Ella añadió, él será el último. ¿El último? ¿Qué significa esto para la línea de sucesión presidencial de la nación más poderosa del mundo? ¿Acaso Baba Vanga vio el fin de la presidencia tal como la conocemos? ¿O predijo una interrupción tan profunda en el tejido político estadounidense que la figura del presidente se transformaría radicalmente? Esta es una advertencia, que resuena con una gravedad particular en nuestro presente, en medio de la polarización política y las tensiones internas en los Estados Unidos. ¿No es esto una profecía, que nos obliga a mirar más allá de lo obvio, a considerar un destino, político que aún no estamos preparados para enfrentar? Cada acierto, cada confirmación de sus palabras, añade un peso inmenso a su nombre. Ya no se trata de meras coincidencias, de lecturas a posteriori. Son advertencias, warnings, premonitorias, señales, grabadas en el tiempo por una vidente que, a pesar de su ceguera física, poseía una ventana inigualable al alma del futuro. Si tuvo razón antes, con una precisión escalofriante que dejó al mundo sin aliento, ¿cómo podemos atrevernos a ignorar sus visiones más recientes? ¿Cómo podemos desestimar el countdown, cuenta regresiva, hacia 2026, cuando la misma voz que predijo estas tragedias ahora nos habla de algo diferente, algo mucho más profundo y transformador? Los echoes from the past, ecos del pasado, no son solo historia, son la clave para
confiar en lo que está por venir. Habiendo recorrido los ecos inquebrantables del pasado, mis estimados oyentes, y habiendo confirmado la asombrosa precisión de las visiones de Baba Vanga, ahora nos enfrentamos a la pregunta más apremiante de nuestro tiempo: ¿por qué, si esta mujer poseía tal don, su profecía, más crítica para el año 2026 permaneció sellada? ¿Qué poder contenían sus palabras que exigía un silencio tan absoluto, un secreto tan férreo, durante décadas? La respuesta a este Mystery Box, caja de misterio, no solo reside en el pasado, sino que se despliega ante nosotros, aquí y ahora, en los Global Tremors, temblores globales, de 2024 y 2025. No fue una decisión trivial, ni la de una sola mujer, el ocultar una warning, advertencia, de tal magnitud. Los registros, murmurados entre quienes conocieron la verdad, revelan una conspiración de silencio. No solo Baba Vanga, sino también funcionarios gubernamentales, asesores espirituales y científicos, todos ellos profundamente perturbados por lo que escucharon de sus labios ciegos, acordaron que la profecía, para 2026 debía ser resguardada. Temían, con una razón que ahora parece premonitoria, que revelarla demasiado pronto podría causar pánico masivo, confusión e incluso el colapso social. ¿Qué vislumbraron que era tan destructivo para la psique colectiva de la humanidad? El mensaje, cuidadosamente escrito a mano, traducido con esmero y envuelto en un lienzo antiguo, fue depositado en una bóveda restringida en Europa del Este, un archivo seguro, custodiado por un instituto histórico privado en Bulgaria. Las instrucciones eran claras, casi como un juramento sagrado: no abrir hasta que el mundo esté listo. Esta frase, este umbral incierto, ha resonado a lo largo de los años, una espada de Damocles suspendida sobre la cabeza de la humanidad. Pero, ¿qué significa realmente que el mundo esté listo? ¿A qué señales se referían? Mis amigos, no necesitamos mirar muy lejos para encontrar las respuestas, para confirmar que ese momento, ese umbral que Baba Vanga y sus guardianes previeron, ha llegado. Observen los Global Tremors, temblores globales, que sacuden nuestro planeta en este preciso instante, en 2024 y 2025. Los que protegieron la profecía, creyeron, con una certeza escalofriante, que el mundo había alcanzado el punto del que Baba Vanga hablaba, donde el silencio ya no podía proteger a nadie y la verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Consideren la larga temporada de inestabilidad global que nos ha envuelto. ¿Acaso no hemos sido testigos de pandemias que han paralizado naciones enteras, desafiando la ciencia y la economía? La pandemia reciente no solo devastó cuerpos, sino que fracturó comunidades, expuso la fragilidad de nuestros sistemas y dejó cicatrices invisibles en el alma de la humanidad. El espejo de esta crisis ¿no nos reflejó nuestra propia vulnerabilidad y la superficialidad de nuestras prioridades? ¿Y las guerras? Las noticias están saturadas de ellas. Los conflictos en Ucrania y Gaza, por nombrar solo los más evidentes, no son meros enfrentamientos geopolíticos. Son heridas abiertas en el corazón de la humanidad, que revelan la persistencia del odio, la avaricia y la división. Son un recordatorio terrifying, aterrador, de cuán lejos estamos de la paz, de la hermandad que tanto predicamos. ¿Acaso estos conflictos no son el eco de una crisis espiritual más profunda, una batalla interna que se manifiesta en el exterior? Pero los Global Tremors, temblores globales, no se detienen ahí. La crisis climática se intensifica a un ritmo alarmante. Oímos a Vanga decir que la naturaleza misma se volvería contra la humanidad. Y vemos sus señales, hoy: inundaciones bíblicas que arrasan ciudades, sequías prolongadas que convierten tierras fértiles en desiertos,
tormentas sin precedentes que desafían toda categorización. ¿Son estos fenómenos solo patrones meteorológicos extremos, o es la Tierra, nuestra madre, clamando con furia, reflejando quizás la furia y la desconexión que hemos sembrado en su seno y en nuestros propios corazones? Además, el mundo se encuentra más dividido que nunca. La polarización política, la intolerancia social, la caída de la confianza en quienes nos gobiernan, todo esto se manifiesta en protestas o revoluciones no impulsadas por la guerra, sino por la profunda desilusión, por una crisis de confianza que corroe los cimientos de nuestras sociedades. Los lazos que una vez nos unieron parecen deshilacharse, dejándonos en islas de ideología, separados por muros invisibles de resentimiento. ¿No es esta la antesala de lo que Banga llamó una humanidad confundida? Fue en medio de esta cacofonía global, de este countdown, cuenta regresiva, hacia una incertidumbre palpable, que ocurrió el evento trascendental. A principios de este año, se celebró una reunión silenciosa y solemne a puerta cerrada en el Instituto de Bulgaria. Los testigos, algunos descendientes de aquellos que trabajaron directamente con Banga, otros líderes religiosos y académicos, describieron el momento como pesado, cargado de un silencio inusual. Cuando el documento fue finalmente abierto, no era un simple trozo de papel. Era un mensaje manuscrito envuelto en tela y atado con una cinta roja descolorida. La caligrafía, frágil pero clara, estaba escrita en su lengua natal, utilizando expresiones y símbolos antiguos. El contenido de esta profecía, sellada no fue escondido para proteger el poder, sino para proteger la esperanza. Fue un último llamado al despertar. Esta no es una hipótesis ni una especulación. Es una urgent warning, advertencia urgente, un shocking, impactante, mensaje que emerge de las profundidades del tiempo, validado por los global tremors, temblores globales, que sentimos en 2024 y 2025. El countdown, cuenta regresiva, hacia 2026 no es solo una fecha en el calendario, es el momento en que el silencio se romperá, revelando una verdad que, aunque terrifying, aterradora, es esencial para nuestra supervivencia espiritual y colectiva. Y lo que nos espera, según esas líneas recién reveladas, es diferente a todo lo que hemos visto. Ahora, con el pergamino ancestral desplegado y las primeras palabras de la profecía sellada para 2026 resonando en el aire de nuestro presente, nos enfrentamos a una verdad que la razón moderna lucha por asimilar, una warning, advertencia, que proviene de las profundidades de la tierra misma y de los cielos que nos observan. Las primeras líneas, según las traducciones de quienes asistieron a aquella reunión solemne, no hablan de política ni de ciencia, sino de una verdad fundamental y a menudo ignorada, nuestra intrínseca conexión con el planeta y el cosmos. Las palabras de Baba Vanga, grabadas con una pluma temblorosa pero clara, comienzan con una declaración que hiela la sangre: la voz de la tierra se alzará, el cielo cambiará de color, lo que era sólido se volverá ceniza y el hombre, orgulloso de su progreso, caerá de rodillas ante lo invisible. Detengámonos un momento en estas líneas, en cada imagen que evocan, porque no son meras metáforas poéticas, son signos, señales, son un mapa de los cataclismos, que se ciernen sobre nosotros. La voz de la tierra se alzará. ¿Qué significa esto? En un mundo donde hemos silenciado los ecos de la naturaleza con el estruendo de nuestra propia ambición, ¿acaso la tierra misma, la gran madre que nos nutre, está a punto de rugir? Los investigadores de las visiones de Vanga creen que esto apunta a un colapso climático de proporciones nunca antes vistas. No hablamos de tormentas estacionales o sequías localizadas. Hablamos de supertormentas que devastarán continentes, mega huracanes que redefinirán la fuerza de los vientos, tifones monstruosos que engullirán costas enteras. Los ríos se desbordarán en crecidas bíblicas,
y las aguas subirán donde antes caminaban los pies, tal como ella advirtió en otra parte. Ciudades enteras, cuna de nuestra civilización, podrían verse sumergidas bajo el implacable avance de los océanos. Pero la voz de la tierra no solo será el agua desatada. También será la tierra sedienta, con sequías prolongadas que convertirán vastas extensiones de tierras fértiles en desiertos estériles, provocando hambrunas y éxodos masivos. Es la tierra castigando nuestra avaricia, nuestra explotación desenfrenada de sus recursos, nuestra indiferencia ante sus ecosistemas moribundos. Y hay algo más primario y temible. La profecía insinúa que no solo veremos la furia de los elementos. Podríamos ser testigos del despertar de volcanes que creíamos extintos, arrojando ceniza que oscurecerá el sol durante días o semanas, sumiendo regiones enteras en una oscuridad artificial. O de terremotos que sacudirán los cimientos de nuestras civilizaciones, reduciendo a escombros lo que consideramos inamovible. Los global tremors, temblores globales, que hemos experimentado en 2024 a 2025, esos récords de temperatura, esos incendios forestales incontrolables, esas inundaciones históricas, ¿no son acaso el preludio, los primeros balbuceos de esta voz que pronto se alzará en toda su furia? El cielo cambiará de color. Esta frase es particularmente inquietante. Estamos hablando de fenómenos atmosféricos extremos, de la polución que hemos generado, o de algo más cósmico, un señal celestial que alterará nuestra percepción del día y la noche. Una anomalía astronómica, un evento solar o quizás la visibilidad de cuerpos celestes inusuales. Los antiguos siempre buscaron señales, en el cielo. ¿Qué nos está preparando el cosmos para que nuestra bóveda azul, esa constante inmutable de nuestra existencia, ya no sea la misma? ¿Acaso es un reflejo de nuestra propia toxicidad que ahora se proyecta sobre la cúpula que nos protege? ¿Lo que era sólido se volverá ceniza? Esta es la profecía, de la impermanencia, de la destrucción de todo lo que consideramos seguro. No solo las estructuras físicas de nuestras ciudades se convertirán en polvo y ceniza. Esta línea apunta a un colapso de algo enorme, algo tan vasto que el mundo lo da por sentado, pero sin lo cual no puede funcionar. ¿Qué es este algo? Podría ser el colapso económico global. Nuestros sistemas financieros, construidos sobre deudas frágiles y burbujas especulativas, ¿están a punto de desmoronarse? La fragilidad de las cadenas de suministro, la inflación descontrolada, la creciente desigualdad que hemos observado en 2024 a 2025, ¿no son los primeros resquebrajamientos de este gigante que creíamos inquebrantable? Las profecías a menudo advierten sobre el fin de una era. ¿Es esta una warning, advertencia, del fin de la era del dinero tal como lo conocemos, del materialismo que ha gobernado nuestras almas? Los cimientos de los fuertes temblarán, dijo Baba Vanga. ¿Qué muros, qué torres de poder, están a punto de caer? También podría referirse al fallo de los sistemas políticos y sociales. Los gobiernos, incapaces de responder a la magnitud de los cataclismos, se verán sobrepasados. La voz de los olvidados se alzará no en forma de protestas controladas, sino de una profunda revuelta, de una anarquía que pondrá a prueba la cohesión de las naciones. La confianza en las instituciones se desintegrará, dejando un vacío donde solo la desesperación prosperará. Y quizás, el más aterrador, de todos, el colapso de la infraestructura esencial. Las redes eléctricas, las comunicaciones, los sistemas que mantienen unido nuestro mundo hiperconectado. Si estos fallan, el mundo que conocemos, dependiente de la tecnología y la interconectividad, se sumergirá en un caos primitivo. Y el hombre, orgulloso de su progreso,
caerá de rodillas ante lo invisible. Esta es la sentencia final de este fragmento, y quizás la más reveladora. ¿Qué es este invisible ante el cual la humanidad, con toda su ciencia, su tecnología, su intelecto arrogante, se verá obligada a someterse? Podría ser la fuerza desatada de la naturaleza, más allá de nuestra capacidad de control. Podría ser una plaga, un virus desconocido que desafíe toda medicina. Pero en un sentido más profundo y espiritual, el invisible podría ser la revelación de nuestra propia impotencia, la confrontación con nuestra propia insignificancia frente a las fuerzas del destino, y de lo divino. Es el espejo de nuestra soberbia. Nos hemos creído dioses, dominadores del planeta, amos de nuestro propio destino. Hemos olvidado la humildad, la reverencia por la vida, la conexión espiritual con el universo. Y ahora, la profecía, nos dice que seremos obligados a una postura de sumisión, de arrepentimiento. Las rodillas dobladas no solo son un acto físico, son un acto de rendición, de reconocimiento de una autoridad superior, de una verdad que va más allá de nuestros microscopios y telescopios. Estos cataclismos, no son solo eventos externos. Son reflejos de un caos interno, un warning, advertencia, de que la desconexión con lo sagrado, con el equilibrio, con la verdadera esencia de nuestro ser, tiene un precio cósmico. El countdown, cuenta regresiva, hacia 2026 no solo trae desastres, trae una profunda lección de humildad, una confrontación shocking, impactante, con nuestra propia fragilidad. Y es solo el comienzo. Porque de entre las cenizas de lo que era sólido, y en el silencio que seguirá al grito de la tierra, emergerá una nueva y más insidiosa amenaza, la sombra. Habiendo vislumbrado los cataclismos que la tierra y el cielo nos anuncian para 2026, la profecía de Baba Vanga nos sumerge ahora en una amenaza aún más insidiosa, una que no llega con el estruendo de un terremoto o el fragor de la guerra. No. Esta es una advertencia sobre un enemigo que ya está entre nosotros, tejiendo su red en los pliegues más íntimos de nuestra existencia. Es la sombra silenciosa, el Katuboin Kananloi, enemigo invisible de la humanidad, que, según la vidente, será el mayor peligro para 2026, no visto, sino solo sentido. Piensen en ello. No todo peligro se anuncia con sirenas que perforan el aire o con explosiones que sacuden el suelo. Algunas de las amenazas más devastadoras, las que corroen el alma de una civilización, llegan en un silencio sepulcral, pasan desapercibidas mientras el mundo está distraído por el ruido y el espectáculo. Baba Vanga, con una clarividencia escalofriante, describió esta fuerza como algo que ya está en movimiento, ya expandiéndose, pero ignorada por la mayoría. Sus palabras son un eco sombrío que debería resonar en lo más profundo de nuestra conciencia, no llamará a la puerta, se filtrará. No gritará, susurrará y antes de que levantes la mirada, estará en todas partes. ¿Qué significa esta sombra silenciosa que se filtra, que susurra, que se propaga sin ser reconocida? No es una guerra convencional. No es una plaga visible. No es un desastre natural. Es algo mucho más sutil, más perverso. Los intérpretes de la profecía, a la luz de nuestro presente, creen que esta fuerza se mueve a través de nuestros hábitos, nuestras decisiones, el tejido mismo de nuestra vida cotidiana, sin que reconozcamos su presencia corrosiva. Y aquí, mis amigos, es donde la profecía de Vanga conecta de manera shocking, impactante, con el pulso de nuestra era, con el vértigo tecnológico de 2024 y 2025. ¿Acaso esta sombra silenciosa no podría estar intrínsecamente ligada al auge de la inteligencia artificial? Una fuerza que promete eficiencias y comodidades, pero que, a su vez, controla cada vez más la información que recibimos,
las decisiones que tomamos, y los caminos que se nos presentan. No estamos delegando, con una confianza ciega, nuestro discernimiento a algoritmos que no entienden de alma o de libre albedrío. Es la IA el invisible ante el cual el hombre orgulloso caerá de rodillas, sin siquiera saberlo. Pensemos en la vigilancia digital total. Cámaras en cada esquina, dispositivos escuchando cada palabra, redes sociales mapeando cada pensamiento, cada emoción. Nuestra privacidad se desvanece, nuestra autonomía se erosiona, todo en nombre de la seguridad o la conveniencia. ¿No es esto una forma de filtración, de un control que no grita, sino que susurra en el fondo de nuestras pantallas? Estamos intercambiando nuestra libertad más fundamental por una falsa sensación de protección, tal como Banga advirtió que cambiarían su libertad por comodidad. Y la manipulación de la información. En un mundo donde la verdad se ha vuelto maleable, donde las fake news y las narrativas polarizadas dominan el discurso, ¿cómo podemos discernir el bien del mal, lo real de lo fabricado? Baba Vanga dijo que la verdad sería difícil de encontrar y el mal aprendería a disfrazarse de bien. Esta es la esencia misma de la sombra silenciosa, una amenaza que no ataca con armas, sino con confusión, con la dilución de la realidad misma. Nos encontramos en un mar de datos, pero, como Vanga predijo, nos hemos convertido en una generación que lo sabría todo, pero no comprendería nada. ¿No es esto un warning, advertencia, de que la mente humana está siendo reconfigurada, sus defensas espirituales desmanteladas, pieza por pieza? La profecía es explícita sobre las consecuencias, confiaban más en las máquinas que en Dios. Esta es una profecía, que trasciende la política y la economía, es una crisis de fe, una rendición del espíritu humano a la lógica fría y desalmada de la tecnología. Las personas, inmersas en esta sociedad fría, desconectada, comienzan a sentir un extraño vacío, una pérdida de identidad y de dirección, aunque aparentemente lo tengan todo. ¿Acaso no es un reflejo de nuestro presente, donde a pesar de la abundancia material y la conectividad virtual, la soledad y la ansiedad alcanzan niveles epidémicos? Este es el espejo que Vanga nos ofrece, una civilización que, en su búsqueda de progreso, se ha desprendido de su ancla espiritual. Lo más terrifying, aterrador, de esta sombra silenciosa es precisamente su naturaleza camuflada. Según la profecía, no se sentirá como un ataque. Se sentirá normal, aceptable, incluso bienvenida. ¡Qué revelación tan profunda! Las cadenas más fuertes no son las que se imponen con violencia, sino las que aceptamos voluntariamente, las que confundimos con el progreso, con la comodidad, con la conveniencia. ¿No es acaso este el destino, de una humanidad que, cegada por la brillantez de sus propias invenciones, ignora la lenta pero implacable erosión de su propia alma? Las consecuencias son claras, esta sombra debilitará lentamente el espíritu humano, cegará el corazón y romperá los lazos entre las personas, las familias y la fe. Imaginen un mundo donde la empatía se atrofia, donde la compasión se extingue, donde los lazos familiares se disuelven en la indiferencia virtual. Un mundo donde la fe, ese faro en la tormenta, se ridiculiza o se olvida. Este es el panorama, vista panorámica, Johann, confuso, perplejo, que Vanga vislumbró. La warning, advertencia, de Baba Vanga no es una premonición para un futuro lejano, es un urgent warning, advertencia urgente, para el ahora. La sombra silenciosa no está llegando, ya está aquí. Nos obliga a preguntar, ¿estamos lo suficientemente despiertos para verla? ¿Para sentirla? ¿O estamos ya tan inmersos en su velo que hemos olvidado lo que significa estar verdaderamente vivos, verdaderamente conectados, verdaderamente libres? Este es un mystery box, caja de misterio,
que debemos desvelar no solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón y nuestro espíritu, antes de que esta sombra nos envuelva por completo. Hemos viajado juntos, mis queridos hermanos y hermanas del espíritu, a través de los valles más sombríos de la profecía, de Baba Vanga. Hemos enfrentado la visión de cataclismos planetarios y la insidiosa amenaza de la sombra silenciosa. Puede que el miedo haya tocado vuestros corazones, y la incertidumbre haya nublado vuestras mentes. Pero es crucial recordar, estas visiones no fueron dadas para aterrorizar, para paralizar. Son una warning, advertencia, sí, pero sobre todo, son una guía. Son un llamado a la preparación, no al pánico. La anciana vidente, a pesar de las sombras que describió, también vio una luz inquebrantable. Ella insistió, el fuego no destruirá a todos. De las cenizas, los fieles se levantarán y reconstruirán lo perdido, no con las manos, sino con el espíritu. Esta es la esencia de nuestra esperanza. No se trata de escapar de la tormenta, sino de atravesarla con propósito y dignidad, llevando la luz dentro. La verdadera seguridad no reside en el oro, en el poder, o en la efímera comodidad que el mundo nos ofrece. Todo eso pasa, se desmorona como lo sólido que se vuelve ceniza. Pero la fe, la verdad y el amor, permanecen. Son el único suelo que no se rompe. Las familias que oran juntas, que perdonan y ayudan mutuamente, se convertirán en islas de luz en medio de la oscuridad. Esta profecía, no es un fin, sino una elección. Una elección para ti. Para despertar. Para recordar quién eres y para qué fuiste creado. Para aferrarte a tus valores, proteger tu fe y cuidar de los demás. La fortaleza espiritual será tu escudo, no para evitar la tormenta, sino para llevarte a través de ella, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu alma, si sientes el countdown, cuenta regresiva, y la necesidad de awakening, despertar, te imploro, comparte este vídeo con aquellos que amas, con quienes crees que necesitan escuchar esta urgent warning, advertencia urgente. Y como un acto de fe y compromiso, déjanos un comentario abajo con la palabra despertar. Escribe despertar para mostrar que eliges la luz sobre la sombra, la verdad sobre la mentira. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso. My peace be with you.